Saludándolos, ¿no? Ahí está, perfecto. Bueno, saludándolos, saludándolas, ¿no? En este nuevo curso que vamos a llevar el día de hoy. Un tema bastante importante, recordando un poco el marco en el que vamos viviendo, el contexto que vamos presentando a nivel nacional, ¿no? Sabemos que el 25 es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la mujer. Hemos visto recientemente casos tan penosos con respecto al tema de la violencia. Y bueno, a esto también vemos el tema de la vulneración de los derechos de los niños, de las niñas, ¿no? El 20 de noviembre hemos conmemorado los 35 años de la Convención de los Derechos de los Niños y Niñas. Y es importante seguir viendo cómo es que la sociedad, cómo es que los problemas sociales van generando ciertas secuelas en la población, sobre todo más vulnerable, ¿no? En el caso de los niños, niñas, adolescentes, ¿no? Y bueno, por eso es que el día de hoy vamos a trabajar sobre las estrategias y las técnicas para intervenir en esta población, ¿no? En esta población que es catalogada como una población en una situación de vulnerabilidad mayor, ¿no? Bueno, ya me han presentado, mi nombre es Joyce Ordóñez Gómez, soy licenciada en Trabajo Social y bueno, magíster en Gerencia Social. Y vamos a tratar el tema desde una mirada social en el aspecto de las técnicas y de las estrategias sociales que tenemos en el tema de la intervención en víctimas de violencia, ¿no? Para iniciar, entonces, vamos a empezar con un poco de historia, ¿no? Con un poco de historia, con un poco de reconocer cómo es que en el camino de los movimientos sociales, de la sociedad propiamente, se ha ido reconociendo ciertos derechos humanos, ¿no? Se ha tenido la necesidad de tener eh, marcos legales, de tener herramientas más internacionales con un enfoque de género y de derechos humanos que básicamente busquen cierta igualdad, ¿no? Como cualquier derecho, digamos, que se ha podido reconocer a las poblaciones, eh, ha sido a través de todo un movimiento, ¿no? Ha sido a través de toda una historia, y esto es lo que ha pasado justamente en el caso de las mujeres y también en el caso de los niños y niñas y adolescentes, ¿no? A nivel internacional se ha tenido que formalizar tratados internacionales en cuanto a los derechos humanos, para poder ver la forma de cómo el derecho, básicamente a través de las leyes, a través de la legislación, garantizaban el cumplimiento de los derechos humanos, tanto para mujeres y tanto para los niños, niñas, adolescentes, ¿no? Es así que tenemos un primer marco internacional, que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Tenemos el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, tenemos la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ¿no? Y vamos viendo entonces que a raíz de todos estos pactos o estos tratados internacionales, se tiene todavía la necesidad de ir estableciendo aspectos más específicos, ¿no? Y es así que nace una primera convención especializada, digamos, en el tema de discriminación contra la mujer. Esta convención, llamada Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, nace en el 81, ¿no? En 1981, más conocido como el CEDAW, en la que básicamente esta convención establece que los estados partes, los estados que son parte, digamos, de esta convención, tienen la obligación que a través de su marco legal, a través de sus leyes, tengan que revisar, digamos, la sanción, la prevención, pero no solo la violencia, sino acá empiezan a hacer la discriminación contra la mujer, ¿no? Y la discriminación también una forma de discriminación es la violencia ejercida, digamos, hacia las mujeres, ¿no?
Esto en el ámbito, digamos, de la violencia contra las mujeres. Pero esta convención va cambiando, va modificándose y así es que vuelve a nacer en el 94 ya la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Es decir, ya se va aterrizando en cuál es uno de los derechos, cuál es uno de los derechos más vulnerados en el tema de la discriminación, digamos, contra la mujer. Y es así que se va identificando la violencia contra la mujer y se va viendo que estas convenciones ya empiezan a buscar exactamente el tema de la erradicación de la violencia contra las mujeres. Y es así que se va ratificando, digamos, estas convenciones, estos tratados, como en la Convención Belém do Pará, ¿no? Ratificado también por el Perú en el 96. Y a la par también empiezan a nacer esta convención, ¿no? La Convención sobre los Derechos del Niño en el 89 y también sus protocolos facultativos. Esta convención, digamos, genera un marco internacional para poder proteger a los niños y ya no verlos solo como una población que tenía que ser atendida, sino más bien una población sujeto de derechos, ¿no? Que tiene que establecerse o que tiene que garantizarse una serie de derechos, una serie de derechos que no solamente son en temas de salud, de educación, ¿no? Alimentación, sino también se empieza a establecer, por ejemplo, el derecho a la participación, ¿no? Entonces vamos viendo cómo es que las leyes, el tratado, todos estos tratados, estas convenciones internacionales van a ir generando nuevos reglamentos, digamos, de cómo se tiene que trabajar desde los estados para garantizar los derechos tanto de las mujeres como de los niños, niñas y adolescentes. Este panorama lo tenemos a nivel internacional, ¿no? A nivel internacional. ¿Y qué pasa en el ámbito nacional? ¿No? En el ámbito nacional, no hemos estado, digamos, ajenos a esta evolución de las políticas, o esta evolución de las convenciones, de los tratados internacionales, sino más bien nuestro país ha ido adaptándose a estos diferentes procesos, ¿no? Es así que teníamos en un primer momento, por ejemplo, la Política Nacional de Igualdad del Género, que tuvo que evolucionar para encontrarnos así con un plan nacional contra la violencia de género, ¿no? Y después, ahora hablamos ya no solo de un plan nacional, sino de una estrategia nacional de prevención de la violencia de género contra las mujeres, ¿no? Y es así que la ley también va modificándose. Teníamos antes la ley de prevención o de atención a la violencia familiar. Y ahora en el 2015 nace esta ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes de grupo familiar, que del 2015, donde fue aprobada, del 2015, donde fue aprobada esta ley, hasta el 2024, que estamos actualmente, esta ley ha tenido muchas modificaciones, ¿no? Ha ido cambiando de acuerdo también a la realidad que hemos ido plasmando, a estos vacíos que se iban encontrando. La ley 3036-4 es la ley, digamos, eh, rectora en el tema de establecer los parámetros para la prevención, para la sanción y para la erradicación. Vamos a hablar también a grandes rasgos de esta ley porque parte, digamos, de las estrategias que utilizamos para atender a víctimas de violencia es lo que está establecido en la ley. La ley te dice con qué enfoques, con qué principios, qué conceptos, ¿no? Y es así que vamos a tener que ahondar, digamos, un poco también en lo que es esta ley 3036-4. Entonces, a nivel nacional tenemos este marco normativo para la prevención, atención y protección frente a la violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar. La ley 3036-4 no solamente habla de la violencia hacia la mujer, que si bien está establecido o está denominado así,
También reconoce a los integrantes del grupo familiar. Dentro de, de nuestras normas nacionales, tenemos a la Constitución Política del Perú, que es parte ya, digamos, es nuestra Carta Magna, ¿no? El principal documento legislativo que tenemos. Tenemos también la Ley de Igualdad de Oportunidades entre varones y mujeres. Y tenemos esta ley, 3036-4, la ley que hemos hablado sobre prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia. Y dentro de las políticas públicas, tenemos estas políticas que van trascendiendo de gobierno en gobierno, como el Acuerdo Nacional, como el Programa Nacional para la Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar, más conocido como el Programa Aurora, que también vamos a hablar un poco, digamos, a grandes rasgos también de este programa, porque es una de las instituciones rectoras, uno de los políticos o de los programas rectores que trabajan el tema de violencia, ¿no? Es un programa especializado, público y que es necesario también conocer porque muchos profesionales que trabajamos en el tema de la violencia estamos dentro, digamos, de este programa, ¿no? Entonces es necesario ir conociendo porque se ha convertido en un programa especializado y bandera también del Perú sobre la atención a víctimas de violencia. Entonces, para ir avanzando, ya conocemos un poco de este marco internacional, vamos a hablar sobre la definición. Es importante conocer la definición de violencia contra las mujeres, porque no solamente está establecido en la ley, sino que también es necesario saber, porque como profesionales tenemos que darnos cuenta en qué momento estamos actuando frente a un caso de violencia basado en género o cuándo no. De hecho, en los centros de emergencia mujer, en uno de los primeros filtros que se realizan en estos espacios es justamente identificar si el caso que está llegando es un caso de violencia basada en género o no, ¿no? Porque no todos los casos, digamos, que llegan son necesariamente violencias basadas en género, ¿no? Muchos de ellos tal vez pueden ser otro tipo de violencia, que de hecho es un delito, pero tienen que ser atendidos tal vez por otras entidades, ¿no? O por otra especialización. Entonces, cuando vemos un tema de violencia contra las mujeres, ¿no? Una definición que se establece es la que está dada en la ley 3036-4. En la ley 3036-4, de hecho, te menciona una definición con términos un poco más, digamos, bajo un enfoque de género, ¿no? Términos como, por ejemplo, el tema del dominio, de la subordinación, un tema de las relaciones de poder. Pero dicho en términos tal vez más sencillos, lo podemos ampliar, digamos, bajo este concepto, ¿no? La violencia contra las mujeres es cualquier conducta o cualquier acción, es decir, el hecho de hacer algo o el hecho incluso hasta de omitir algo, ¿no? Que puede ser una conducta. Pero ambas situaciones, tanto la acción como la conducta, va a generar, puede generar o va a generar muerte, daño y sobre todo sufrimiento, ya sea a nivel físico, sexual o psicológico. Y aquí viene la palabra por su condición de tal, ¿no? Y aquí se pone, por ejemplo, en rojo porque esta condición de tal es lo que vamos a ir identificando como esta condición o esta violencia ejercida por su condición de género, ¿no? Es decir, por la condición de tal. ¿Cómo lo explicamos un poco? Y es necesario aquí retomar un poco el tema de los conceptos de estereotipos o de roles de género, ¿no? Sabemos que bajo el enfoque de género podemos identificar que a lo largo de la historia, tanto a los varones como a las mujeres se les ha atribuido, digamos, un determinado rol o determinados estereotipos. Es así que los roles más reproductivos, de cuidado, ¿no? De atención, se les ha ido atribuyendo a las mujeres. Y los roles más productivos, ¿no? Más políticos, más públicos, han sido atribuidos más al género masculino, ¿no? ¿Cuál es el problema de ello?
¿no? El problema es que cuando se rompe, digamos, uno de estos mandatos sociales y se ejerce violencia por ese hecho, es que hablamos de la condición de tal. Y es así que encontramos, por ejemplo, casos en las que, en las redes o en los medios de comunicación en las que dicen, ¿no? La golpeó porque le fue infiel, o la mató porque le fue infiel, o la mató porque no quiso estar con él, o le golpeó porque, o la golpeó porque se fue a una fiesta sola, ¿no? Entonces, lo que se espera de cierto comportamiento, digamos, los comportamientos de las mujeres es que sean, digamos, sumisas, no vayan a fiestas, sean fieles, sean cordiales, puedan ser, digamos, puedan ser subordinadas, ¿no? Y cuando se rompe, digamos, este papel o este estereotipo o este rol, se ejerce violencia por ello, es que hablamos de esta condición de tal. Y es por eso que el enfoque de género nos permite identificar, digamos, estas diferencias, ¿no? Entonces, esto para poder comprender un poco lo que es la definición de la violencia contra las mujeres, ¿no? Basados, digamos, en la condición de género. ¿Qué es lo que también se tiene que ir recalcando, ¿no? Con la ley anterior, la 26.26.0, se manejaba la violencia familiar, ¿no? Es decir, se reconocía la violencia como un problema dentro de cuatro paredes, ¿no? Un problema familiar, un problema más doméstico, pero no se reconocía la violencia que había en espacios amplios, en espacios abiertos o en espacios públicos. Y es así que esta ley, la 3036.4, nos habla que esta violencia que se ejerce hacia las mujeres se puede dar en lugares dentro de la familia, ¿no? O dentro de una unidad doméstica, o cuando el agresor haya compartido o esté compartiendo un mismo domicilio. Es así que, por ejemplo, bajo este concepto, podemos encontrar que el agresor puede ser las exparejas o los ex enamorados, que tal vez ya no comparten una casa o no comparten, digamos, un espacio doméstico o la vivienda porque son expareja, pero sí han compartido un vínculo afectivo previamente, ¿no? Entonces es reconocido también como un caso de violencia. Y así como se da, digamos, la violencia en espacios privados o, digamos, en espacios domésticos o familiares, también. Ajá, a ver, un ratito, ahorita termino la idea. Y también, por ejemplo, la violencia que se puede dar en espacios públicos, ¿no? En espacios públicos como o comunitarios, ¿no? Como por ejemplo la violencia que pueda ser realizada por cualquier persona y que puede comprender otro tipo de delitos, por ejemplo, el abuso sexual, que si bien se da en las casas, también se da en otros espacios, ¿no? Más comunitarios. También los casos de tortura, los casos de trata de personas, la prostitución forzada, el acoso sexual en espacios públicos, ¿no? El acoso callejero, como se les llama, el acoso que también, o la violencia que se pueden dar en instituciones educativas, en establecimientos de salud o en cualquier otro lugar, ¿no? Cualquier otro lugar. Entonces, esta ley y esta definición de la violencia ya no solo recae la violencia ejercida, digamos, dentro de una familia, sino también en espacios más comunitarios. Ahora bien, em, por ejemplo, ¿no? Giovanni nos pregunta si se puede considerar violencia contra la mujer por su condición de tal que se hayan agredido físicamente dos mujeres que no tengan familiaridad. Sí, ¿no? Sí se puede considerar una violencia contra la mujer si han sido agredidas por dos mujeres, siempre y cuando haya esta condición de tal, ¿no? Es decir, la razón por la que estas dos mujeres están peleando. Por ejemplo, ¿no? Había un caso en la que una mujer, digamos, le llamamos X, ¿no? La mujer agrede a otra, que es básicamente su familia, porque esta persona o esta mujer no quiso casarse, ¿no? Es decir, lo que se esperaba era que se case, ¿no? Y no llega, digamos, a realizar ello, ella se enoja y bajo ese argumento, digamos, cae en violencia. Pero ¿qué pasa si, digamos, dos mujeres se pelean porque
digamos, tienen una deuda de un alquiler o de un arriendo y no llegan a pagar, ¿no? Y se agreden por ese hecho. Ahí ya no hablamos de la condición de tal, ¿no? Es violencia, sí, pero por otros motivos. Entonces, ahí hay que identificar las razones. Y es un poquito complicado, de hecho, en el tema penal, en el tema más legal, es un poco complicado, digamos, demostrar cuándo es que la persona o la agresora está golpeando o está agrediendo a la otra persona por su condición de tal, ¿no? Esta palabrita ha generado mucha controversia, ¿no? Ya que también he escuchado muchos comentarios en los que se menciona nadie le golpea a una mujer porque es mujer, ¿no? En realidad no se podría decir así, pero sí se tiene que ir analizando las causas, ¿no? El detrás, la razón que hay detrás de ello, ¿no? Y es también un símbolo, un signo, digamos, de discriminación también hacia la mujer, ¿no? Un tema de violencia. Entonces, esto es para conocer un poco sobre la definición. ¿Qué es lo que nos menciona la ley, no? La ley, por su lado, nos dice que, según, bueno, según esta ley 3036-4, reconoce, digamos, a la violencia como esta agresión que se realiza en el contexto de violencia de género y es entendida como una manifestación de discriminación que va a inhibir gravemente la capacidad de las mujeres de gozar de derechos y de libertades en igualdad. Es decir, va a privar a las mujeres de gozar de sus derechos y libertades en condiciones iguales, ¿no? Y se va a manifestar a través de relaciones de dominio, de control, ejercicio de poder, sometimiento y subordinación. Palabras que hemos hablado y que podemos entenderlo a través del enfoque de género, ¿no? Ahora bien, así como ya lo hemos visto, y si es por parte de tu jefe o su trabajador en un ámbito educativo, le dice cosas que se hacen sentir mal, ¿cómo se considera ahí? También es un caso de hostigamiento, ¿no? De acoso laboral. Es un caso de acoso laboral en realidad. Ya. En el caso de de agresión, digamos, por defender a sus niños, ¿no? Entonces, es un caso de violencia, sí, pero no es, digamos, un tema de género, basado en género, ¿no? Es la agresión de ambas y esto ya es otro procedimiento, ¿no? Es otro procedimiento que les recomiendo, por ejemplo, que puedan ir a las comisarías de familia, por ahí los pueden ir orientando, pero no es un tema basado en género, ¿no? Porque la razón es otra. Entonces, por ahí está esta respuesta. Ahora, recordemos también que hemos hablado de que existe, digamos, dentro de esta población en especial situación de vulnerabilidad, no solamente a las mujeres, sino también a los niños, niñas y adolescentes. Los niños, niñas, adolescentes están, digamos, dentro de de este concepto que llamamos integrantes de grupo familiar. ¿Qué pasa con la ley 3036-4, ¿no? Que reconoce la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar? Bajo esta mirada, entonces los integrantes del grupo familiar no solamente son mujeres, sino también están los niños, las niñas, las adolescentes, los adolescentes, los hombres, ¿no? Las personas adultas mayores, las personas con discapacidad u otros, ¿no? Todos que pueden integrar una familia. ¿Y cuando reconocemos que es una violencia hacia un integrante del grupo familiar? Y aquí hay algo que tiene que ver con un concepto claro, ¿no? Una palabra clara, que es relación de responsabilidad, confianza o poder, ¿no? Es la agresión que se ejerce de una persona hacia otra, pero bajo una relación de responsabilidad. Por ejemplo, si los padres o el papá o la mamá golpea al niño, estamos hablando de una violencia física contra un integrante del grupo familiar. ¿Por qué hablamos digamos, como violencia dentro del grupo familiar? Porque ahí hay una relación de responsabilidad, ¿no? Es decir, los padres, ¿no? Tienen que asumir la responsabilidad del cuidado de los niños. Y fuera de esta responsabilidad, lo que se hace es agredir. Ya estamos hablando de un acto de violencia. Lo mismo en el tema de la relación de confianza o de poder, ¿no?
por parte de un integrante del grupo familiar hacia otro integrante del grupo familiar. Es así que, por ejemplo, si encontramos un caso de violencia, digamos, de una persona hacia otra, pero esta otra persona, o digamos, bajo un caso de violencia hacia una trabajadora del hogar, ¿no? Hay una relación ahí de contrato, ¿no? Hay una relación laboral, que es un caso de violencia, sí, de acoso, sí, pero no es un caso de violencia contra el integrante, contra un integrante del grupo familiar, porque aquí hablamos de relaciones de responsabilidad, confianza o poder, no hablamos de relaciones económicas o laborales, ¿no? Entonces vamos viendo esas diferencias, por ejemplo. Y la ley nos establece que hay una especial consideración a esta población altamente vulnerable, a los niños, niñas, adolescentes, adultos mayores y personas con discapacidad, porque todo este grupo, digamos, tiene una especial dependencia hacia otras personas, ya sea por la edad, como en el caso de las niñas, ya sea por la condición física, en el caso de las personas con discapacidad, por ejemplo, o los adultos mayores, ¿no? Entonces, estas, digamos, son las definiciones que podemos encontrar en los casos de violencia y que están estipuladas dentro de la ley 3036-4. Entonces vamos a ir entrando ahora a ahondar un poquito más en el tema de violencia, en estos cuatro tipos de violencia que está reconocido en la ley y que de hecho son tipos de violencia que seguramente lo hemos escuchado, ¿no? Como profesionales, de hecho lo hemos escuchado. Y bueno, vamos a refrescar más, digamos, un poco sobre lo que son los tipos de violencia. En la violencia física, nos vamos a dirigir a estas acciones o conductas que van a causar daño a la integridad corporal o a la salud, ¿no? Aquí también va a ingresar o van a entrar, digamos, estos tipos de maltrato por negligencia, por descuido o por privación de las necesidades básicas. ¿Por qué hablamos de ello? Porque muchos de los niños que entran a situación de desprotección propiamente, es decir, ya tienen que tener una medida de protección como el de albergarlo, digamos, en un centro de atención residencial, han ingresado por negligencia, por descuido o por privación de las necesidades. Por ejemplo, ¿no? Si un niño se cae de un primer piso, ¿no? Y necesita atención médica, y los padres, fuera de llevarlo a una atención médica, solo quedan, digamos, en casa, esperan que se recupere, ¿no? Los privamos de sus necesidades básicas, esto ya es catalogado como una violencia física, porque va a generar daño a su integridad corporal, ¿no? No importa si se puede recuperar en una semana, al día siguiente, o va a tardar mucho en recuperarse. No importa el tiempo, ¿no? Siempre va a ser catalogada ya como una violencia física, ¿no? El mismo sexo. A ver por aquí. En el caso de la violencia psicológica, por el contrario, ¿no? Vemos el tema del daño a la integridad corporal en la violencia física. En la violencia psicológica ya identificamos casos o bueno, encontramos, digamos, aspectos de acción o de conducta, pero que tienden a controlar o a aislar a las personas contra su voluntad. Aquí encontramos, por ejemplo, la humillación, el hecho de avergonzar a la otra persona y que puede ocasionar estos daños psíquicos. En el caso de niños o niñas o adolescentes, encontramos un tipo de violencia psicológica, por ejemplo, el abandono, ¿no? El abandono que es parte de una violencia psicológica. Un caso de violencia psicológica en el colegio de un profesor teniendo, bueno, una consulta, a ver, por acá Ruth me dice, un caso de violencia psicológica en el colegio de un profesor a un niño, teniendo en cuenta que es el mismo sexo. ¿Quieres que plantee un caso de violencia psicológica, Ruth? ¿Eso es lo que voy comprendiendo? Ya. En el caso de la violencia psicológica de un docente hacia un niño, por ejemplo, he visto varios casos del tema de los castigos. Por ejemplo, atendimos un caso de un pequeño que era, digamos, violentado psicológicamente por su docente, tratándoles de burros, de no comprender las clases, ¿no? De castigarlo, ponerlo en la esquina de un salón
o simplemente tal vez no dejarlo entrar al salón, ¿no? Por llegar tarde o porque digamos, no cumplió con una tarea, lo sacan del salón. Esos son tipos también de violencia psicológica, ¿no? Incluso ya tenemos la ley que es para prohibir los castigos humillantes en los niños, ¿no? Entonces vamos viendo que existen muchos casos de violencia psicológica en las instituciones educativas, ¿no? Sin embargo, así como hay casos de violencia, también creo que ahora hemos ido cambiando, digamos, de cierta forma este tipo de violencia psicológica, ¿no? Antes, cuando recogemos, digamos, testimonios de las personas adultas de cómo fue, digamos, su etapa educativa en su momento, en aquellos años, no solamente hablamos de violencia psicológica, sino hasta de violencia física, ¿no? Entonces, es muy común ver, digamos, y por ahí te planteé algunos casitos, ¿no? El tema de los insultos, ¿no? De las comparaciones, el tema de sacar al estudiante dentro o fuera del salón, ¿no? O no dejarlo ingresar, que también es parte de las violencias psicológicas. Cuando hablamos de la violencia sexual, por su lado, hablamos de cualquier connotación o cualquier acción de connotación sexual. Algo importante y que es necesario tenerlo en cuenta cuando hablamos de la violencia sexual es que tenemos que tener en claro, digamos, que un acto de violencia sexual se realiza cuando no hay un consentimiento o es bajo coacción. Esta es la diferencia, digamos, con cualquier otro acto sexual, de tipo sexual, digamos, que se pueda dar, ¿no? Cuando hay un consentimiento no hablamos de una violencia sexual, pero sí hablamos de violencia sexual cuando no hay un consentimiento o cuando es bajo coacción. En el caso de los menores de edad no existe consentimiento, ¿no? Por eso es que es catalogado ya como una violencia sexual. Y aquí incluye actos que no solamente son físicos, digamos como la penetración o contacto físico alguno, sino también actos como por ejemplo el de obligar a un menor a mirar material pornográfico, que ya es también un caso de violencia sexual, o el de obligar a un menor o a alguien a tocar las partes íntimas de la otra persona, ¿no? Que también ya es un caso de violencia sexual, o al tomar fotografías, digamos, con poca ropa, ¿no? De un menor de edad o de otra persona sin el consentimiento de tal. Entonces vamos viendo que este concepto, digamos, de violencia sexual ya va ampliándose más, ¿no? No solamente hablamos de de las violaciones sexuales, sino también de otros actos de connotación o de índole sexual, ¿no? Y finalmente tenemos la violencia económica o patrimonial, que básicamente hablamos de este tipo de violencia que si bien es un poco conocido, ¿no? Un poco conocido y hasta denunciado, también es un tipo de violencia que es reconocido por la ley, ¿no? Y acá la ley nos menciona que los tipos de violencia económico o patrimonial son estas acciones u omisión que se dirigen a ocasionar un menoscabo en los recursos económicos o patrimoniales de cualquier persona. Incluye, por ejemplo, actos del control de dinero, ¿no? O el de no proveer, ¿no? Los recursos económicos necesarios, ¿no? Y es así que, por ejemplo, cuando trabajamos con mujeres, habremos escuchado muchos casos, ¿no? En las que dicen, para cocinar me da solo 5 soles, ¿no? Cuando son 4 o 5 niños en casa. Entonces, eso también podemos llamarlo como una violencia económica. Cuando hablamos de violencia patrimonial, por ejemplo, es el de querer adueñarse con algún patrimonio de la otra persona, ¿no? Tal vez querer llevarse el título de propiedad o quitarle, digamos, los recursos de trabajo, ¿no? Como por ejemplo una laptop, si es el principal recurso de trabajo que puede tener la persona y se lo lleva y ya no tiene este recurso de trabajo, entonces podemos hablar también de un menoscabo en los recursos económicos, ¿no? Entonces son parte, digamos, de este tipo de violencia que es más de nivel económico o patrimonial. La ley entonces nos reconoce estos 4 tipos de violencia. Sin embargo, como hemos visto, en la realidad vemos muchos tipos de violencia más, que no son catalogados como tipos, sino como modalidades. Algunas de estas son estas modalidades, las modalidades de violencia que están basadas en género. Por ejemplo, la violencia en relación de parejas,
el feminicidio, que es basado en género, ¿no? La trata de personas con fines de explotación sexual, la explotación sexual de niños, niñas o adolescentes, el acoso sexual, la violencia obstétrica, que digamos también es conocida como violencias institucionales o violencia institucional, ¿no? Aquí dentro de los servicios de salud sexual o reproductiva, las esterilizaciones forzadas, el hostigamiento sexual, el acoso político, que también ya es reconocido como una modalidad de violencia, la violencia en conflictos sociales, la violencia en conflictos armados, la violencia y las tecnologías, ¿no? Todo lo que hablamos de, o que hemos visto estos casos de sextorsión, ¿no? El acoso digital, el acoso virtual, ¿no? La violencia por orientación sexual, la violencia contra mujeres indígenas o originarias, la violencia contra mujeres afroperuanas, contra mujeres migrantes, contra mujeres con VIH, contra mujeres privadas de la libertad, contra mujeres con discapacidad, el acoso a través de los procesos judiciales y, por ejemplo, también las desapariciones, ¿no? Entonces vamos viendo que las modalidades de violencia también pueden recaer en algunas de estas. Ahora bien, vamos a ir entrando a lo que es el abordaje, ¿no? A lo que es eh, las estrategias y las técnicas propias de intervención. Hemos hablado un poco sobre estos aspectos importantes de reconocer cuando hablamos de un caso de violencia, sobre el marco legal, ¿no? Y ahora vamos a ver entonces cuáles son estas estrategias, cuáles son estas técnicas que contamos como profesionales para poder trabajar o para poder atender casos de violencia. Ujú. A ver, por aquí, por ejemplo, en los casos de, de violencia a través de procesos judiciales, básicamente lo que se identifica entre lo que se identifica, digamos, en estos casos, es el tema de los chantajes, ¿no? Hemos visto muchos casos de, de impunidad, ¿no? De impunidad, básicamente por, por acá llegó otro, no, ahí está. Básicamente hemos visto casos de impunidad porque se negocia dentro de estos procesos, ¿no? Esto tiene que ver con un tema más legal, un tema más legislativo, digamos por así, pero también se ha visto muchas negociaciones, o sea, se ha visto muchos acosos, digamos, a través de estos juicios, ¿no? Los juicios en los que buscan, digamos, las víctimas acceder a la justicia, pero en este proceso se cae en acoso, se cae en chantajes, ¿no? O se cae incluso en condiciones, ¿no? En condiciones como el de voy a estar a favor tuyo, pero a cambio de algo, ¿no? Muy similar a lo que sucede, por ejemplo, en los espacios más educativos, ¿no? En los casos de las universidades, del acoso, digamos, el acoso sexual en cuestiones educativas, ¿no? De parte de los docentes, que también hemos estado encontrando, ¿no? Esto, digamos, a grandes rasgos, de hecho, es un tema bastante, digamos, amplio y complicado cuando hablamos de los procesos judiciales, ¿no? Los procesos judiciales, si bien la ley te establece hasta tiempos, ¿no? Te da muchas diferencias en cuanto a los tiempos, en cuanto al acceso, en cuanto a las formas, digamos, de llevar el proceso, la ruta de atención que se tiene en casos de violencia, pero lastimosamente en el proceso siempre se encuentran con ciertos obstáculos, ¿no? Ahora bien, cuando hablamos de acoso sexual y el hostigamiento sexual, ambos en realidad son conductas negativas, ¿no? Ambos son tipos de violencia o modalidades de violencia. Uno está asociado más al tema de espacios, digamos, eh, públicos o de espacios en comunitarios, y el hostigamiento está asociado más a ámbitos laborales, ¿no? A ámbitos laborales que tiene que ver, digamos, con el hostigamiento laboral, ¿no? Con estos actos de acoso laboral, en las que básicamente se perjudica o se
afecta, ¿no? O sea, afecta el autoestima, la salud, la integridad, ¿no? La libertad y hasta la seguridad de las personas. Esto, digamos, a grandes rasgos. Ahora bien, vamos a ir entrando entonces a lo que son los procesos. Algo importante que sí creo que es necesario revisar es que si bien tenemos a nivel nacional uno de los programas, que ya lo mencionamos justamente al inicio, que es el programa Aurora, que es uno de los entes más, digamos, una de las instituciones más completas en el tema de atención a víctimas de violencia, pero también existen otros espacios donde podemos trabajar, intervenir en el tema de violencia, ¿no? Y algunos de estos procesos se los puedo ir mostrando ahora, ¿no? Vamos a ir viendo estos procesos operativos que pueden nacer desde cualquier institución o desde cualquier espacio donde podamos laborar, llámese a nivel de espacios de salud, educativos, ¿no? Hasta de ONGs, ¿no? Uno de estos procesos, por ejemplo, es la incidencia, ¿no? La incidencia que podemos realizar ante los gobiernos, ya sean regionales o locales, o en las instancias públicas para poder para poner en agenda este abordaje de la violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar, ¿no? Parte, por ejemplo, de la Ley 3036-4 es la creación de las instancias regionales de concertación para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres integrantes del grupo familiar, más llamado como las IRCs, ¿no? Que se van descentralizando y se van formando, digamos, a nivel provincial y a nivel distrital. Muchos de los distritos han ido creando, han ido implementando estas IRCs o estas IDCs, en este caso de las instancias distritales, bajo la incidencia que se ha hecho desde diferentes instituciones que trabajan o abordan el tema de la violencia, ¿no? Es así que, por ejemplo, estos IRCs están conformadas por todas las instituciones, no solo públicas, sino también privadas y hasta sociedad civil que puedan trabajar o que trabajen el tema o el abordaje de esta problemática que es la violencia. Entonces, una de los procesos que podríamos desarrollar son las incidencias, ¿no? Las incidencias ante los gobiernos o instancias públicas para poder institucionalizar, por ejemplo, algún programa o algún proceso contra la violencia familiar y sexual, ¿no? Podemos realizar este tipo de acciones. Otra de las acciones que podemos hacer tiene que ver con los procesos educativos para la igualdad, en donde se privilegia el trabajo en la escuela y en centros superiores. Em, Algo que es necesario ver es cómo es que generamos cambios, ¿no? ¿Cómo es que generamos cambios? Y una de las formas es involucrar o es incluir a a los niños y a las niñas, ¿no? Y a esta población, digamos, educativa, que básicamente pueden ir generando cambios, no solamente estructurales, sino también sociales, ¿no? Y entonces dentro de los procesos educativos podemos ir generando este tipo de condiciones para poder lograr la igualdad, sobre todo cuando vayan a ser, digamos, futuros ciudadanos o futuras ciudadanas, ¿no? Futuros profesionales que van a ir creciendo, digamos, con una mirada distinta de la sociedad, que puedan ir mirando, digamos, o puedan ir cambiando esta problemática que tanto aqueja a muchas personas, ¿no? Dentro de estos procesos educativos podemos realizar programas en comunidad educativa, donde podemos formar promotores educativos, podemos formar líderes escolares, podemos realizar talleres con padres y con madres, podemos realizar proyectos de crianza o de prácticas de crianza, ¿no? La crianza afectiva o la crianza positiva. Podemos formar colectivos universitarios, podemos desarrollar capacidades para operadores de atención y de prevención, ¿no? Aquí, por ejemplo, hablamos de capacidades para operadores en cuanto a atención y prevención, ¿no? Porque el tema de la sanción es propio ya de nuestro sistema judicial, ¿no? De nuestro sistema o de nuestros operadores de justicia propiamente, ¿no? Que ya tiene que ver con procesos distintos, ¿no? Con los delitos, con el estudio del código, las leyes y todo ello, ¿no?
En nuestro caso, bueno, yo soy profesional de ciencias sociales, de trabajo social. Nuestro trabajo, nuestra mirada es un poco más de atención y de prevención, ¿no? Entonces, por ello es que es necesario seguir desarrollando estas capacidades y, cómo no, o también el hecho de capacitar también a otros operadores en estos dos aspectos, ¿no? Que tal vez es uno de los puntos débiles todavía que tiene nuestro sistema, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, en una de las instituciones más cercanas a la ciudadanía que es la Policía Nacional del Perú, ¿no? Las comisarías, que es, digamos, uno de los primeros filtros, que es uno de los primeros espacios donde las personas buscan ayuda, ¿no? Y es necesario seguir capacitándolos en el tema de la atención, tener una atención tal vez más sencilla, más clara, más de confianza, ¿no? Más empática con los que son víctimas de violencia, ¿no? Y en el tema preventivo tiene que ver con las campañas, tiene que ver con el aspecto más promocional, ¿no? Que ahorita lo vamos a ir viendo. También podemos realizar otro proceso que es el de la movilización comunitaria y la participación ciudadana, ¿no? Es necesario, por ejemplo, saber cómo empoderamos a a la sociedad en estos temas, ¿no? Es importante también, por ejemplo, como profesionales del trabajo social, hablamos más de un tema de empoderamiento, de cómo es que la comunidad, cómo es que las familias van a ir teniendo, digamos, ciertas herramientas de parte del profesional, pero cuando el profesional salga, tienen que continuar con estos indicadores de independencia, de autosuficiencia, de empoderamiento, y para ello es necesario realizar la participación, incluir en estos procesos a la sociedad, a las familias, ¿no? Y es por eso que hablamos de esta movilización comunitaria, de la participación ciudadana en la toma de conciencia y en la sanción social del problema. Muchas veces hemos visto que funcione, digamos, mucho el tema de la sanción social, ¿no? Ya que tiene que ver con un control más a nivel de comunidad, ¿no? De comunidad, de social, en la que podemos ir generando también nuevos valores, nuevas formas o nuevas prácticas culturales, ¿no? Que básicamente busquen la tolerancia, busquen el respeto y busquen también la igualdad, ¿no? Otro de los procesos es, por ejemplo, la articulación y la concertación para la optimización en el abordaje frente a los hechos de violencia. ¿Cómo es que cuando identificamos un caso, sobre todo en las acciones de promoción o de prevención que desarrollamos, identificamos un caso y qué hacemos frente a ello, ¿no? Es necesario articular, es necesario gestionar. Y esto básicamente nos va a permitir tener un abordaje, una atención rápida, ¿no? Inmediata y sobre todo pertinente en casos de violencia. Aquí, por ejemplo, podemos ver algunas acciones. Acciones como el de formar facilitadoras en acción o facilitadoras o campañas de casa por casa o de en espacios educativos, en espacios de salud, ¿no? En espacios comunitarios. Podemos hacer campañas de sensibilización en la que podemos ir, digamos, atendiendo caso por caso, ¿no? Podemos hablar también de programas de habilidades para fortalecer la capacidad de decisión que tiene que ver con el empoderamiento que podemos generar, digamos, en las mujeres, ¿no? En las mujeres o en las víctimas de violencia. Podemos generar programas de emprendimiento económico, ¿no? Sabemos que una de las causas también que se ha identificado es el tema de la dependencia económica, ¿no? Entonces, generemos programas de prevención o programas de emprendimiento económico como mecanismos de prevención de la violencia. También, y ahora se ha visto, ¿no? De hecho, se está reconociendo, digamos, esta labor de los colectivos de varones, ¿no? De los colectivos de varones frente a la violencia familiar, ¿no? De cómo es que los varones también asumen el hecho de poder trabajar o de hecho de poder contribuir a la igualdad en la sociedad. Y también podemos hablar de las mesas, ¿no? De las mesas de diálogo, de estos espacios eh, más académicos, por ejemplo, de abordar la temática, ¿no? De abordar la problemática de la violencia familiar y sexual.
Y finalmente también podemos hablar de la comunicación para el desarrollo, ¿no? De cómo es que contribuimos en la eliminación de estereotipos socioculturales y formamos y fomentamos una cultura de paz. Y uno de los aspectos es el de reconocer estos estereotipos, ¿no? De darnos cuenta que si bien por mucho tiempo se ha comportado, digamos, como algo normal, natural, es necesario identificarlos y darnos cuenta que no es natural y que básicamente es uno de los inicios, digamos, o es una de las razones por la que se ha empezado, digamos, los casos de violencia, ¿no? Ha sido una de las razones, digamos, o de las causas para poder ver esta reproducción, digamos, de la violencia por muchos años, ¿no? Y aquí podemos hablar de las campañas, podemos hablar de las estrategias comunicacionales, ¿no? Todo lo que vemos a nivel de la promoción social, ¿no? En temas de la prevención de la violencia. Entonces, estos son algunos procesos operativos, o sea, procesos prácticos que tenemos para poder abordar, digamos, la problemática desde cualquier espacio, ¿no? Desde cualquier espacio en el que nos encontremos como profesionales. Sin embargo, no son, digamos, los únicos procesos, ¿no? Como ya lo mencionábamos, también tenemos instituciones que trabajan directamente en la atención a víctimas de violencia. Vamos a ir viendo de forma general también algunas de ellas. Vamos a ir también ahora reconociendo algunos procesos, ¿no? Algunos procesos que digamos que están asociadas a la ley, están asociadas también a los centros de emergencia mujer, a la atención de los centros de emergencia mujer, pero que también funcionan dentro de las estrategias de intervención en cualquier espacio, ¿no? Como por ejemplo los enfoques. Como profesionales tenemos que saber qué metodologías, qué técnicas y sobre todo qué enfoques tenemos para abordar cierta problemática, ¿no? Los enfoques son las maneras de ver las cosas o las ideas y también a través de esta mirada, digamos, podemos tratar los problemas relativos a a este problema, digamos, que vamos a identificar. ¿Qué es lo que nos mencionan los enfoques? Que las personas que abordan, digamos, la problemática de la violencia, tienen que tener en cuenta estos enfoques porque nos van a ser de utilidad para poder comprender de manera integral el problema. Y no solamente comprender, sino idear estrategias de intervención que respondan a las necesidades de las víctimas de violencia, con la finalidad de poder interpretar, de poder analizar y de poder actuar a favor de las personas usuarias o las personas víctimas de violencia. Uno de estos enfoques es el enfoque de derechos humanos, que es el principal enfoque que tenemos en el tema de la intervención a víctimas de violencia. Este enfoque se fundamenta en el respeto a la dignidad de todas las personas, ¿no? De todas las personas, solo por la condición de ser seres humanos, ¿no? El hecho ya de ser seres humanos, ya tenemos o ya somos titulares de derecho. Y esto se ha vuelto, digamos, el principal centro de todas las esferas de acción del Estado, ¿no? Es decir, si el Estado tiene un Ministerio de Salud, es para garantizar el derecho a la salud de las personas. Si se tiene un ministerio de trabajo, es para garantizar el derecho al tema laboral, ¿no? Entonces, vamos viendo que los derechos, el enfoque de derechos humanos nos permite ver ello, nos permite saber que todas las personas tenemos derechos y que todos los esfuerzos del Estado apuntan al cumplimiento de ellos. A través, digamos, de este enfoque en casos de violencia, nos vamos dando cuenta que las mujeres tienen también los mismos derechos y las mismas obligaciones que los hombres, y que bajo ninguna diferenciación, ya sea objetiva o razonable que parezca, ¿no? Se puede ir cortando o se puede impedir el cumplimiento de los derechos y el goce de oportunidades de las mujeres, ¿no? Entonces, es por ello que es necesario identificar que bajo este enfoque de derechos humanos no solamente es el tema de violencia, ¿no? Sino también todos los tipos de derecho que se tienen, como por ejemplo los derechos civiles, los derechos políticos, económicos, sociales, culturales, de justicia, paz y solidaridad, ¿no? Son estos tipos de derechos que se van a ir garantizando.
Otro de los enfoques que tenemos es el enfoque de género, el enfoque que ya lo mencionábamos al inicio, ¿no? A grandes rasgos, que este enfoque es una forma de mirar la realidad, identificando los roles y las tareas que realizan tanto los hombres y tanto las mujeres en una determinada sociedad. Pero estos roles y las tareas que realizan lo vamos a ir viendo, digamos, a través de que si estos roles y estas tareas están generando igualdad o se están realizando bajo relaciones de poder e inequidades que se producen entre ellos, ¿no? Bajo qué es lo que más predomina en estas relaciones o en estos roles, ¿no? Asimismo, nos va a permitir, en todo caso, este enfoque, poder reconocer ello, esta existencia, estas relaciones asimétricas entre varones y mujeres que se han construido a raíz de las diferencias sexuales, ¿no? Que es básicamente estas diferencias biológicas que se tienen entre varones y mujeres y que por mucho tiempo ha sido el origen de la violencia hacia la mujer. Otra de las miradas, digamos, del enfoque de género, ya hemos visto que uno de los aportes de este enfoque es el de mirar, digamos, estas relaciones que generan mayor inequidad o mayor desigualdad en cuanto a los roles y tareas. Pero otra mirada también del enfoque de género es que el enfoque de género nos permite identificar y diseñar estrategias de intervención que estén orientadas al logro de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Por ejemplo, cuando realizamos talleres con lideresas o con las organizaciones de base, por ejemplo, los clubes de madre, ¿no? O los programas sociales como el programa Vaso de Leche, y queremos realizar una capacitación para ellas, es un poco complicado, digamos, no un poco, en realidad es bastante complicado el hecho de generar o de realizar capacitaciones dirigidas a este grupo, porque casi todas las mamás, o las señoras, las mujeres que vienen, porque son parte de un programa, tienen hijos pequeños, porque es una de las condiciones, digamos, para ser parte de este programa. Y cuando tienen hijos pequeños, las mamás o las señores están mirando o están más concentradas en cuidar al hijo o a la hija que atender la capacitación propiamente, ¿no? Entonces no podemos hablar ahí de una situación o de una relación de igualdad cuando no vamos a lograr, digamos, capacitar a las mujeres que están más bien concentradas tal vez en otro espacio, en otra acción. Entonces, bajo este enfoque, por ejemplo, aquí nos podría permitir diseñar una estrategia de intervención que esté orientada a este logro de igualdad. Por ejemplo, ¿no? Buscar tal vez un espacio más amplio en donde los niños puedan estar en otro ambiente y bien resguardados, puedan estar tal vez jugando, poder hacer un show por ahí al costado, poder tener a cuidadoras que puedan encargarse de ese momento de cuidar a los pequeños o alguna actividad recreativa que básicamente pueda permitir que los niños estén tranquilos y cuidados, mientras que las mujeres pueden llevar estas capacitaciones, ¿no? Entonces, vamos viendo cómo es que este enfoque nos va dando ideas de cómo lograr la igualdad entre varones y mujeres, ¿no? Otro de los enfoques que tenemos es el enfoque de integralidad. Este enfoque de integralidad va a reconocer que las personas, los seres humanos, somos seres realmente complejos, ¿no? Tenemos un carácter biopsicosocial y así como somos, como somos seres complejos, seres con diferentes miradas, digamos, biológicas, psicológicas, sociales, también es necesario reconocer que tenemos realidades complejas y así como las personas somos biopsicosociales y no podemos separar este carácter, no podemos separar, no solo voy a ser biológico, voy a ser social, ¿no? No podemos separarlo. Lo mismo sucede con las realidades, lo mismo sucede con los problemas, ¿no? Los problemas tienen diferentes raíces, tienen diferentes causas y por ello es que nos genera, digamos, múltiples formas de poder ver este problema. La violencia sucede igual, ¿no? La violencia es multicausal, tiene muchas causas, tiene
muchos indicadores y que básicamente existen muchos factores que están presentes en la generación de la violencia, ¿no? Por ejemplo, podemos ver causas a nivel individual, ¿no? Tal vez una forma de crianza, algo que está repitiéndose desde la familia, ¿no? Desde la crianza. Podemos ver ámbitos familiares, ¿no? Algo un tipo de violencia que se ha ido en las casas a nivel comunitario, a nivel estructural, ¿no? Vamos viendo que la violencia va a tener es multicausal. Y como es multicausal, necesitamos intervenciones más complejas, ¿no? Necesitamos intervenciones que, digamos, se puedan realizar de manera articulada desde diferentes disciplinas, ¿no? Por eso es que hablamos en el enfoque de integralidad, esta mirada a nivel físico, psicológico, social y legal del problema, ¿no? Podamos actuar desde estas miradas, no solamente desde un aspecto legal, sino también psicológico, también social, también físico, ¿no? Entonces vamos viendo esta articulación de todos estos espacios, de todas estas disciplinas para poder abordar a la problemática o al problema de la violencia desde una mirada integral. A eso se refiere el enfoque de integralidad. Otro de los enfoques que tenemos que es importante también, digamos, reconocer, porque trabajamos, o sobre todo para los que trabajamos, digamos, en campo o vamos a comunidades, es el enfoque de interculturalidad. Este enfoque de interculturalidad nos permite atender a la posibilidad de diálogo respetuoso que pueda haber entre distintas culturas, ¿no? Y el tratamiento adecuado de la diversidad y de las relaciones entre los diferentes grupos culturales que van a convivir en un determinado espacio. Es decir, bajo este enfoque intercultural podemos identificar algunas prácticas culturales que promuevan el respeto a la otra persona y promuevan la tolerancia frente a lo diferente, ¿no? Esta es la mirada que tiene el enfoque intercultural. También, pero la mirada del enfoque intercultural, digamos, tiene otra forma de interpretarse, ¿no? Que así como se busca, digamos, respetar y fomentar y difundir estas prácticas culturales que se basan en el respeto, también nos permite identificar que existen prácticas culturales que por mucho tiempo han violado o siguen vulnerando los derechos humanos, ¿no? Y que básicamente se distinguen como prácticas discriminatorias que toleran la violencia y que obstaculizan el goce de igualdad de derechos. Por ejemplo, los matrimonios infantiles, ¿no? El matrimonio entre infantiles, que es un hecho de vulneración de derechos humanos, que bajo esta idea de prácticas culturales se iba generando este tipo de violencias. Otro ejemplo, por ejemplo, vemos estos casos de violencia realizada hacia las mujeres acusadas de hechicería o de brujería, ¿no? Bajo esta mirada de prácticas culturales. Entonces, este enfoque nos permite identificar ello, ¿no? Nos permite reconocer y fomentar, sí, las prácticas culturales de respeto, pero también nos permite identificar que existen prácticas culturales que vulneran los derechos humanos. Ahora, tenemos otro de los enfoques, finalmente, sí, dentro de los enfoques, es el enfoque de riesgo, que está orientada a reducir las posibilidades de riesgo de las víctimas. De hecho, este enfoque de riesgo es uno de los enfoques importantes cuando trabajamos o atendemos ya casos de violencia. Cuando atendemos ya casos de violencia. Aquí ya estamos hablando de la atención a una víctima de violencia, ¿no? Una víctima que ha sufrido un daño, que ha sufrido y que es víctima, que ha sido, digamos, víctima de violencia. Por favor, deme un minutito. Bien, gracias. Entonces, cuando hablamos del enfoque de riesgo, hablamos de disminuir las posibilidades de que esta víctima de violencia
vuelva a sufrir otro daño, ¿no? Vuelva a sufrir un daño más grave o una tentativa de feminicidio o hasta llegar al feminicidio, ¿no? Con este enfoque podemos facilitar una acción profesional preventiva, efectiva y oportuna. ¿Cómo hacemos esto? Mediante la valorización, mediante la categorización y la gestión del riesgo, que lo vamos a ver también un poquito más adelante para poder, hacia grandes rasgos, de cómo ver, de cómo identificar qué nivel de riesgo es y poder centrarnos bajo un enfoque de riesgo. El enfoque territorial, por su lado, menciona, digamos, de toda esta gestión social integral, descentralizada y participativa, en la que podemos realizar estas alianzas estratégicas en el ámbito local para poder generar, digamos, en un abordaje más integral en casos de violencia. El enfoque centrado en la víctima, que es uno de los enfoques establecidos también en la Ley 3036-4, que pone como centro a las víctimas de violencia, ¿no? Ya que se les reconoce como sujetos de derecho y tienen que ser protegidas sin ningún tipo de discriminación. Entonces, las víctimas de violencia son el centro de atención y son el centro de preocupación de los operadores, de los servidores públicos o privados, ¿no? Y digamos, estos operadores o estos servidores deben generar y todo, digamos, o deben aplicar todos los instrumentos sectoriales e intersectoriales para brindar una atención de calidad, oportuna y eficaz. Y finalmente tenemos el enfoque de ciclo de vida. Este enfoque que parte, digamos, del enfoque de derecho, va a buscar garantizar el desarrollo integral de las personas, atendiendo así a las características propias de cada etapa de su ciclo de vida y de edad, y va a posibilitar así una mejor calidad de vida, ¿no? Es decir, atiende no solamente a las mujeres adultas, sino también a las niñas, adolescentes, a mujeres adultas mayores, ¿no? En todo el ciclo de vida. Y bien, vamos a ir entrando entonces a algunas de las estrategias que podemos tener. Como ya les comentaba, muchas de las estrategias, de las técnicas, están estipuladas también en la Ley 3036-4 y en los protocolos de atención del Centro de Emergencia Mujer, que es parte del programa Aurora a nivel nacional. De esta forma, digamos, que establece la Ley 3036-4, hay algunos procedimientos, algunas estrategias que podemos ir identificando que es necesario, digamos, y que podemos aplicar dentro del abordaje a víctimas de violencia. Uno de ellos es la evaluación del riesgo, ¿no? Sobre todo cuando ya atendemos o cuando estamos acompañando a una víctima de violencia. Esta evaluación de riesgo, según los centros de emergencia mujer, lo realiza preferentemente el personal, ¿no? La persona responsable del servicio de psicología, porque analiza estos indicadores para poder obtener información de que si esta víctima de violencia puede ser víctima de una agresión mayor o no, ¿no? Bueno, el Centro de Emergencia Mujer tiene un protocolo de actuación, ¿no? Que básicamente es bajo una mirada interdisciplinaria y no multidisciplinaria, es decir, que entre todo el personal, entre todo el equipo de trabajo puede atender el caso, ¿no? Es decir, ya no solamente cada uno atiende desde su mirada de disciplina, sino desde una mirada integral de todos y entre todos van armando, digamos, una estrategia común, digamos, una estrategia que resulte más eficaz para las víctimas de violencia. Es por eso que dentro de la evaluación de riesgo se menciona que de preferencia lo puede hacer el especialista o responsable del servicio de psicología, pero si no se encontrara o en su defecto, lo podría hacer el responsable o la responsable del servicio social o del área legal, ¿no? Es decir, todo el personal de atención está en condiciones de realizar dicha acción. ¿Cuál es el objetivo de esta evaluación de riesgo? El objetivo es estimar la probabilidad de recurrencia de un hecho de violencia o de un hecho que ponga en peligro la vida y la salud de la persona. ¿A partir de qué? A partir de la presencia y de la interrelación que puede haber entre uno o más factores de riesgo
que incrementan la posibilidad de aparición de un nuevo hecho de violencia, presidiendo el tiempo en el que podría ocurrir y la gravedad del mismo. Es decir, es una herramienta que se tiene para poder prever si va a haber un nuevo hecho de violencia, no solamente en gravedad, sino también en tiempos, con la finalidad de poder salvaguardar la víctima de violencia. ¿Cómo funciona un poco esto de la valoración de riesgo? Se realiza bajo una evaluación, ¿no? En la que en la primera parte se identifican los factores de riesgo y los factores protectores, que lo vamos a ver más adelante en la siguiente diapositiva, cuáles son estos factores de riesgo y factores protectores. Después de identificar ello, vamos a ponernos en una mirada de perspectiva, es decir, cuál es la peligrosidad de la persona agresora y de su entorno, cuál es la vulnerabilidad de la persona afectada y su entorno, y cuáles son las características del hecho de violencia. Como ya lo mencionaba, la valoración de riesgo se hace a las víctimas ya de violencia, ¿no? Para que no vuelvan a caer en un nuevo hecho de violencia, ¿no? No es preventivo, sino ya es de atención. ¿Qué técnicas e instrumentos podemos encontrar acá? La entrevista semiestructurada, las fichas de valoración de riesgo y los test psicológicos. ¿Qué puede suceder y cómo puede suceder cuando identificamos un hecho, o mejor dicho, cuando se identifican los factores de riesgo y los factores protectores? Aquí ya se empieza con el análisis. Y para realizar un análisis tenemos que ver algunas variables. Variables como la probabilidad y el impacto. Y aquí podemos apoyarnos a métodos como el análisis cualitativo y el análisis cuantitativo. Cuando hacemos el análisis, sobre todo, vamos a ir respondiendo a la pregunta, ¿cuál es la probabilidad de que ocurra y cuál sería su consecuencia? Y aquí ya se va a estimar el nivel de riesgo, ¿no? A través, digamos, de tres niveles que van a partir de variables como el del impacto, la probabilidad del nuevo hecho y el tiempo en el que se puede desarrollar. Y vamos a generar tres niveles, el nivel leve, el nivel moderado y el nivel severo, ¿no? A ver, por ahí voy a estar leyendo a Giovanni, pero muchas veces los profesionales de psicología del SEM como que se parcializan en el resultado de la evaluación, porque siempre determinan afectación emocional y por esta razón muchas veces el fiscal prefiere que sea evaluado por un profesional de medicina legal. Uy, Giovanni, sí, sí, sucede también ese tipo de situaciones, ¿no? Por eso es que se tiene, digamos, esta otra salida, por decirlo, ¿no? En la que el fiscal justamente ya realiza, digamos, otra medida, ¿no? Gracias, Giovanni, por ahí, por darnos este caso, ¿no? Esta situación. Entonces, esta, digamos, es la valoración del riesgo. Aquí vamos a ir entrando. Bueno, digamos, es un poco de cómo se desarrolla la valoración de riesgo. Vamos a entrar ahora a otra de las estrategias en la que vamos a ir viendo también poco a poco algunos factores de riesgo, algunos factores protectores. Otra de las herramientas que tenemos en el tema de la atención a víctimas de violencia es la entrevista, ¿no? La entrevista como una herramienta para la recolección de datos, ¿no? Sabemos que las entrevistas sociales, ya no son, digamos, herramientas em, digamos, utilizadas o exclusivas de alguna disciplina o de alguna profesión. La entrevista ya se ha vuelto una de las herramientas más usadas en todo el mundo académico, ¿no? No solamente por, digamos, la practicidad que tiene, sino también por em, los diferentes tipos de aplicación. Podemos realizar entrevistas a nivel académico, a nivel de intervención y a nivel de evaluación, ¿no? Entonces podemos realizar entrevistas en los diferentes aspectos. La finalidad es poder obtener datos, de poder tener información de la persona a la que vamos a ir a hacer la entrevista, mediante una interacción oral con el entrevistador. Antes, por ejemplo, se hablaba de que la entrevista era presencial, ¿no? Ahora con todo lo del COVID, con el tema del avance en la tecnología, ya incluso se hacen hasta entrevistas virtuales o entrevistas telefónicas, ¿no? Pero una
de las riquezas, digamos, que tiene la entrevista social es esta interacción personal que se tiene con la otra persona, ¿no? ¿Por qué? Porque en esta interacción podemos tener aspectos o podemos identificar aspectos cognitivos que presentan una persona o a su percepción de factores sociales o personales que van a condicionar de una determinada realidad o un determinado problema. Tenemos tres tipos de entrevista, ¿no? Las entrevistas estructuradas, en las que se plantean preguntas con anterioridad, es decir, vamos ya preparados, vamos ya teniendo una estructura definida de qué es lo que queremos lograr en el momento de la entrevista. Y básicamente esta es una de las entrevistas que no es muy recomendada, ¿no? Porque puede limitar la opinión del sujeto o de la persona que vamos a entrevistar y por eso es que es menos recomendada. Sin embargo, también existen situaciones en las que sí se recomienda, sobre todo cuando la persona a la que hacemos la entrevista no tiene, digamos, la facilidad de explayarse, ¿no? Y suele responder tal vez con monosílabos o suele responder con aspectos más puntuales, ¿no? Entonces, por ahí podemos ir utilizando. También tenemos las entrevistas semiestructuradas que tienen más flexibilidad, ya que se empieza con una pregunta y que se puede ir adaptando a las respuestas de los entrevistados, ¿no? Es decir, podemos tener una pregunta, pero tal vez la respuesta de la pregunta número 3 nos respondió en la pregunta número 1. Entonces va teniendo esa flexibilidad. Y finalmente tenemos las entrevistas abiertas o no estructuradas, que es que son las entrevistas que se adaptan más a las condicionantes de la conversación, ¿no? Es decir, si bien vamos teniendo preguntas guías, ¿no? Podemos ir, digamos, cambiando esta estructura, ¿no? Pueden ser más abiertas, podemos ir teniendo, digamos, mayor información. Una de las dificultades que se tiene aquí es que en realidad en la entrevista también puede salir fragmentos o pueden salir, digamos, información que tal vez no era la que buscábamos o tal vez no era tan relevante para el caso que estamos atendiendo. Características de la entrevista, bueno, ya como les comentábamos, en el tema de las entrevistas sociales, es una de las herramientas porque nos permite tener esta conversación entre iguales. Si bien en una entrevista no es una conversación o es un diálogo, ¿no? Una conversa con otra persona, porque estamos hablando de un profesional con usuarios o usuarias, pero sí hablamos de una conversación entre iguales porque podemos acercarnos a esta persona, ¿no? Nacen de un propósito en específico, por eso es la diferencia entre un diálogo. Ya tenemos un propósito en específico al momento de de realizar esta entrevista. Tenemos una dicotomía, es decir, hay un interés del investigado, es decir, el que entrevista, y también hay un propósito, o mejor dicho, hay un interés de la persona a la que vamos a entrevistar y también hay un propósito del profesional que realiza la entrevista, ¿no? Bajo una mirada de qué es lo que buscamos, cuál es la finalidad con esta entrevista. Y asimismo, también en una entrevista recogemos las explicaciones de la persona o del usuario o de la usuaria, ¿no? Vamos a ir recogiendo sus explicaciones, su perspectiva, hasta sus propias formas, digamos, de ver un determinado problema. Entonces, bueno, ya esta parte no lo vamos a ahondar porque esta es, digamos, direccionado más al tema social, ¿no? Pero sí es necesario identificar en una entrevista, va a haber tres elementos, ¿no? Tres elementos básicos. El profesional que va a realizar la entrevista, la persona usuaria y la demanda o el cambio o la finalidad de la entrevista. Si estamos actuando o estamos trabajando con víctimas de violencia, ¿qué estamos queriendo realizar con esta entrevista? ¿No? Si hacemos una primera entrevista, queremos conocer el hecho de la violencia. Por eso es que es necesario que esté todas las personas, digamos, o los profesionales involucrados. En el caso de los centros de emergencia mujer, por ejemplo, la primera entrevista lo realizan desde este equipo de trabajo conjunto, ¿no? Todos deberían estar presentes para evitar la revictimización posteriormente, ¿no? ¿Cuáles son las fases de una entrevista? Una entrevista, como ya lo volvemos a mencionar, no es un hecho de diálogo, sino es toda una herramienta, ya que al ser una herramienta necesitamos de fases en las que implica la preparación de la entrevista,
el inicio de la entrevista, el cuerpo o la parte central, la terminación o cierre y finalmente la evaluación de la entrevista. La utilización de estos elementos, de estas 5 etapas, van a facilitar, digamos, los medios necesarios para conseguir una entrevista eficaz, ¿no? Ya vamos a ir conociendo, digamos, qué tipo de acción vamos a ir realizando. Hay que planificar, hay que prepararnos para una entrevista, ya que es importante pensar detenidamente en la finalidad y en lo que queremos conseguir en el tiempo previsto. La entrevista se contempla en un contexto más amplio cuando ya se tiene, digamos, identificadas ciertas necesidades o expectativas que se van a ir encontrando en esta entrevista o en esta herramienta, ¿no? Algunos puntos, digamos, que se suele encontrar en una entrevista es que las personas o el grupo de personas que participan de una entrevista como los entrevistados o entrevistadas buscan cierta ayuda, ¿no? Han acudido a una institución o acudido a un centro por buscar ayuda para que busquen, digamos, romper esta situación de violencia. Entonces es necesario saber que somos responsables de poder brindar esa condición, ¿no? Asimismo, podemos realizar entrevistas a personas que están relacionadas con el caso. Pueden ser vecinos, otros miembros de la familia, si es un caso de menor de edad, a las docentes, por ejemplo, ¿no? Nosotros mismos también, como profesionales, nosotras mismas también, podemos tener nuestras propias expectativas personales y profesionales, ¿no? A veces, al momento de realizar una entrevista, tantas entrevistas hemos realizado y creemos que es el mismo caso, que es la misma situación. Pero es necesario ser conscientes que ningún caso es igual a otro, ningún caso o ningún hecho de violencia es igual a otro. Siempre hay aspectos o indicadores que cambian, ¿no? Asimismo, también las políticas, los procedimientos, las prácticas y los recursos van a depender mucho de la institución o de la organización a la que pertenecemos, ¿no? Y finalmente, como profesionales, podemos articular, podemos relacionarnos con otras personas que pueden buscar también, digamos, trabajar o poder ayudar a este hecho de violencia o este caso de violencia. Hay que crear una comunicación y establecer una relación con respecto al tema de la empatía en casos de violencia sobre todo, ¿no? Poder buscar, digamos, este espacio en donde podamos generar cierta confianza, cierta confidencialidad y sobre todo el no juzgamiento, ¿no? Tiene que ver con la atención libres, digamos, de estereotipos, libres de estos de estas ideas, digamos, o prejuicios que se pueden ir planteando previamente, ¿no? Y así como es importante el tema de comunicarnos, también es importante la habilidad de recepcionar, ¿no? De escuchar, porque esto nos permite también ayudar a la otra persona. Por ejemplo, cuando vamos a realizar una visita o una entrevista, cómo es que saludamos a nuestras usuarias o a nuestro usuario, ¿no? Cómo realizamos este saludo. Es importante ver cuál puede ser un gesto más, digamos, adecuado, ¿no? Tal vez un hola, un buenas tardes, tal vez un apretón de manos u otra forma. Hay también entrevistas en las que, esto en muchos casos, ¿no? Sobre todo en los centros de emergencia mujer, por ejemplo, que se interviene en situaciones de crisis, pero también hay espacios en las que durante la entrevista las usuarias rompen en llanto, ¿no? Buscan, digamos, recuerdan algunos hechos y empiezan a tener, digamos, una actitud de crisis, una actitud de llanto, ¿no? Y vamos viendo que no podemos ser también insensibles ante un hecho. Y buscamos, digamos, algunas palabras que puedan generar cierta calma o algún gesto, ¿no? Como el de tocar tal vez el hombro, ¿no? Algo que pueda ayudarnos, digamos, a generar cierta tranquilidad. En los centros de emergencia mujer, que el profesional que interviene, el profesional idóneo, en los casos de intervención en situaciones de crisis son los psicólogos o las psicólogas, ¿no?
que es el profesional idóneo en casos de crisis, ¿no? Y bueno, en una entrevista también es importante establecer, digamos, cómo empezamos, ¿no? Cómo iniciamos esta conversación eh, esta entrevista, ¿no? A través de una conversación informal, por ahí algunas formas o algunos comentarios, ¿no? Que podamos ir generando para poder abrir, digamos, este espacio de la entrevista, ¿no? Hay habilidades de comunicación interpersonal, por ejemplo, hay que escuchar, hay que tener el contacto visual y eso es algo importante en los casos de violencia. Eh, un hecho de entrevista no es pues escuchar que la víctima hable y mientras tanto yo estoy escribiendo o estoy agarrando el celular o estoy mirando la computadora, ¿no? Sino es escuchar, realizar, hacer este contacto visual para poder generar este ambiente, digamos, de confianza, de empatía, ¿no? El lenguaje no verbal es importante, no podemos generar o realizar gestos que básicamente hagan que la otra persona se sienta juzgada, ¿no? Incentivos verbales, es decir, animar verbalmente a la usuaria, escuchar y sobre todo también hacer un resumen, ¿no? Para saber que la usuaria a través de la entrevista digamos, sea consciente de la información que hemos recibido y si es la información adecuada o no, ¿no? Este es uno de los tips que se da en una entrevista, que es el papel del autoconocimiento, de la intuición, es decir, eh, de ser conscientes que hay ciertas actitudes que vamos a encontrar cuando hacemos una entrevista, ¿no? el- una entrevista en una visita domiciliaria, por ejemplo, eh, por parte del usuario de la víctima, vamos a encontrar una actitud de sentirse a salvo, ¿no? De poder también buscar una forma de solucionar el problema. Muy al contrario, en el agresor, ¿no? O en la persona o en la familia del agresor en algunos casos, ¿no? Entonces vamos viendo que va a haber diferentes acciones, diferentes contextos en la que vamos a ir encontrando, ¿no? Y es importante que como profesionales tratemos de manejar esa situación, ¿no? Tratemos de manejar y tratemos sobre todo de ver la mejor estrategia para poder salvar esa situación en ese determinado momento. Hay tipos de preguntas que podemos realizar, las preguntas abiertas que van a dar libertad para contestar sobre lo que se quiera y por tanto van a proporcionarnos mucha información. Por ejemplo, preguntas más abiertas como el de cómo va todo, cuál es el motivo, en qué te puedo ayudar, ¿no? Hay también preguntas más del tipo sí o no, que como les comentaba, no es el más recomendable, pero sí nos permite, digamos, actuar sobre todo en casos de personas que les cuesta hablar mucho, ¿no? Por ejemplo, en los niños, ¿no? Los niños que han sido víctimas de violencia, se encuentra mucha resistencia al poder contar, ¿no? Las cosas, al poder brindar información. Entonces, las preguntas del tipo sí o no nos pueden ayudar en estos casos. Hay también las preguntas del qué, ¿no? Las preguntas del qué, que son preguntas imprecisas que van a dejar al usuario o al usuario decidir sobre el tema del que quiere hablar, ¿no? Un ejemplo, ¿qué cree que pasará si dejamos las cosas como están? ¿No? Para poder generar, digamos, cierta reflexión en las usuarias. Y hay preguntas circulares, ¿no? Sobre todo se realizan cuando hay personas entrevistadas y se lanzan preguntas cruzadas para hacer que todos los presentes en la entrevista puedan participar. Hay que tener en cuenta que en una entrevista hay que mantenernos seguros, hay que mantenernos profesionales, hay que generar un clima agradable, cálido, cordial y sobre todo empático en casos de violencia. Hay que realizar preguntas por las expectativas que tiene el usuario o la usuaria, ¿no? Qué es lo que busca, ¿no? ¿Qué es lo que busca? Y de hecho en los casos de violencia se encuentra siempre esta idea de querer romper este círculo de violencia. La empatía es el ejercicio mental y emocional fundamental
para comprender al otro ser humano y aunque es a veces limitada, muchas veces también no está disponible y es necesario ejercerlo, ¿no? Es necesario fortalecer nuestro sentimiento de empatía y también ejercitar la tolerancia, paciencia y respeto. Algo que sucede en muchos profesionales cuando he visto en el tema de la empatía es que si bien tenemos o generamos empatía por el otro, también a veces dañamos nuestra salud mental como profesionales, ¿no? Entonces es también buscar un equilibrio en ambos aspectos, ¿no? De cómo brindamos esta calidez a nuestros usuarios, pero también buscamos esta tranquilidad o digamos esta fortaleza en nuestra salud mental y buscar, digamos, cómo sobrellevamos también cada uno de los casos, ¿no? Hay algunas pautas para una entrevista, sobre todo cuando se dan en visitas domiciliarias, ¿no? Se pueden dar algunas preguntas que nos van a permitir identificar algunos aspectos, digamos, en cuanto a la estructura y el funcionamiento de la familia. Por ejemplo, cómo se distribuyen las responsabilidades del hogar, si están satisfechos con las obligaciones, en qué temas suelen no estar de acuerdo, ¿no? Para poder identificar tal vez algunos aspectos de cuando se genera, digamos, estos hechos de discrepancia, ¿no? O hechos de violencia también. ¿Cuál es la relación de la familia, ¿no? Indagar cuál es la posición de la familia cercana frente a un hecho de violencia? Si lo justifican, si no lo justifican, si apoyan al agresor o si apoyan a la víctima, ¿no? Vamos viendo cuál es el papel también de la familia. Algo importante también es para buscar o identificar las redes idóneas, ¿no? Ya sean las redes familiares o sean las redes sociales. En cuanto a las redes familiares, podemos buscar cuáles son los miembros de una familia que suele mantener, con las que suele, digamos, mantener una buena relación, ¿no? ¿Qué familiares manifiestan la disposición de apoyo a la persona usuaria? Si la vivienda de la red familiar tiene condiciones mínimas de seguridad, si se encuentra ubicado en un lugar desconocido, qué tipo de apoyo solicitaría a la red familiar, ¿no? Cuando son redes sociales, vamos identificando más instituciones u organizaciones que van a tener la capacidad de respuesta, ¿no? Es decir, con qué institución se puede ir trabajando, cuál es la disposición de esta organización para poder atender las necesidades de la usuaria. Si es un caso de que se necesita, digamos, un alojamiento en un hogar de refugio temporal, si es que este hogar cuenta con las condiciones de seguridad básicas, si se encuentra ubicado en un lugar desconocido para la persona agresora o no, ¿no? Digamos algunas preguntas para poder ir identificando las redes de soporte. También podemos tener preguntas que nos permitan identificar la historia y la situación actual de salud, ¿no? De los integrantes de la familia. Los casos de embarazo, si se padece de algún tipo de enfermedad, si hay alguna dependencia con alguna droga o algún fármaco, em, si se encuentra o se identifican rasgos físicos de violencia, podemos preguntar cuál es la causa, si ese rasgo físico le impide realizar actividades en la vida cotidiana, cómo repercute ello en la atención a los otros miembros, si algún familiar presenta discapacidad, de qué tipo, si recibe tratamientos, para poder detectar también posibles trastornos psicológicos o psiquiátricos en la persona afectada, ¿no? Podemos preguntar del que si ha necesitado tratamiento psicológico psiquiátrico, por qué, qué situaciones le producen tal vez ansiedad, miedo, depresión, si recibe tratamiento médico actualmente o quién administra también la medicación. En cuanto a la parte más económica, podemos identificar preguntas de quién provee económicamente a la familia, si se depende económicamente de la pareja, si la pareja cumple, digamos, con los gastos de alimentación, si tuvo que poner tal vez alguna demanda de alimentos en el caso de la separación, si se restringe o se impide el uso de los bienes, digamos, o de los bienes muebles o inmuebles que se posee, si se tiene alguna deuda pendiente u otros.
En las características de la vivienda ya tiene que ver con con el equipamiento de la vivienda, con el entorno de la vivienda, ¿no? Y bueno, otra de de las estrategias que vamos a ir identificando son las visitas domiciliarias o las visitas sociales, como se les llama, ¿no? Estas visitas sociales o domiciliarias nos permite, digamos, tener un acceso directo, ¿no? Con la persona usuaria. Aporta elementos claves para poder ubicar la familia en un contexto concreto que permita una mejor comprensión de su situación. Eh, la visita social es este acto de acudir al lugar donde se encuentra la persona usuaria con el fin de saber su realidad social y contrastar los datos proporcionados previamente, ¿no? En una visita domiciliaria se tiene el propósito de incrementar los datos en información de los factores de riesgo y de los factores protectores, ¿no? Que se tiene, digamos, en un determinado contexto o en un determinado domicilio. Aquí, por ejemplo, en una visita domiciliaria, para otros es llamado como una macrotécnica porque se va a apoyar en otras dos técnicas. Normalmente se apoya en la técnica de la observación y en la técnica de la entrevista. Uno de los aspectos importantes en una visita domiciliaria es la observación. Una observación minuciosa porque vamos a ir identificando señales de riesgo que tienen que ver con la relación, que tienen que ver, digamos, con la violencia familiar o sexual, así como con los factores protectores. La observación minuciosa nos va a permitir tener los insumos para poder elaborar el informe posteriormente, ¿no? Completando la información obtenida en una primera entrevista. ¿Cuáles son, por ejemplo, algunos, bueno, estos son los aspectos, sí, está más adelante, algunos de estos indicadores, digamos, que podemos ir observando? Pero antes de ello, vamos a ver, a través de esta técnica, a través de una visita social, podemos buscar ampliar ciertos aspectos, como cuáles, por ejemplo, la relación que tienen nuestras usuarias con su familia. Si es una visita social más de tipo de diagnóstico o de intervención, nos va a permitir conocer la realidad socioeconómica, familiar y ambiental y cultural in situ, es decir, en el mismo lugar, permitiéndonos así que como profesionales tener un conocimiento experiencial. Asimismo, nos va a permitir involucrar a la familia porque sabemos que ninguna usuaria vive totalmente sola, ¿no? Entonces vamos viendo o involucrando a la familia en el diagnóstico. En el caso de los niños, niñas, adolescentes es mucho más, ¿no? Porque vamos a ver cómo vamos fortaleciendo, digamos, las competencias parentales cuando realizamos estas visitas domiciliarias de diagnóstico o tipo de tratamiento, ¿no? Y finalmente también nos va a permitir mirar desde los ojos de nuestros usuarios, ¿no? En el caso de los niños, la violencia de los niños nos permite ver, por ejemplo, desde los ojos del mismo niño el problema en su mismo hogar, ¿no? Y no es lo mismo que nos cuenten cómo es, cómo se trató de escapar, dónde quedó ubicado, dónde es que las dificultades que tuvo para salir de este lugar, que ir a contrastar realmente cómo ha sido, conocer el lugar, ¿no? Poder ver el propio espacio, el propio entorno desde ese propio espacio, ¿no? Esta es, digamos, la riqueza que tienen las visitas domiciliarias o las visitas sociales. Hay, digamos, dos tipos de visitas domiciliarias, ¿no? En el caso de digamos, que se van teniendo una mirada más de diagnóstico, ¿no? Las visitas que van más de diagnóstico, de identificación, y las visitas que tienen una mirada más terapéutica o socioeducativa. En las visitas más de diagnóstico podemos buscar, por ejemplo, información del hogar, del entorno, de la situación familiar. Podemos evaluar a la familia, definir el problema, las necesidades del grupo, nuevos problemas, factores de riesgo, protectores, los recursos familiares. Pero en las visitas, por ejemplo, más de tipos terapéuticas o socioeducativas, vamos viendo la comunicación, el fortalecimiento del vínculo, el encuentro en su propio medio, el espacio el espacio de intervención individual y familiar, ¿no? Esto en, en los casos de violencias terapéuticas.
Uno de bueno, los tipos de visitas domiciliarias más de tipos terapéuticas o socioeducativas se realizan mucho en casos de situaciones de riesgo de desprotección en casos de niños, niñas, adolescentes, ¿no? En las que se busca remover estos factores de, de riesgo que se puedan ir encontrando y vamos haciendo una intervención más socioeducativa, ¿no? Tal vez de fortalecer las competencias parentales, ¿no? O de poder em, generar nuevas prácticas o nuevas pautas de crianza, ¿no? O de poder generar nuevos espacios tal vez más educativos con los niños, ¿no? Entonces, este tipo de visitas domiciliarias a nivel terapéutico o socioeducativo ayudan mucho al cambio de actitud, ¿no? Cambio de actitud, pero en determinados casos, ¿no? También va a depender mucho de las medidas de protección que se brindan. Em, para ir avanzando, ¿no? Voy a leer finalmente el chat, pero para ir avanzando, vamos a ir viendo estas fases de la visita domiciliaria, que podemos hablar de las fases preliminares, preliminar, que tiene que ver con la preparación, la fase de la ejecución y la fase de evaluación. Una visita domiciliaria no es un hecho de ir a conocer la casa de la otra persona, sino es todo una técnica que tiene que ver con fases, que tiene que ver con procesos de preparación. Y como ya lo mencionábamos, existen dos instrumentos de registro ideales en una visita domiciliaria, ¿no? La entrevista y la observación. Pero, por ejemplo, otros profesionales suelen usar también otro tipo de herramientas, por ejemplo, las representaciones gráficas, los genogramas, la sociometría, y entre otros, ¿no? Pero uno de los dos instrumentos, digamos, ideales para el registro en una visita domiciliaria es la entrevista y es la observación. La entrevista a través de una guía y la observación también a través de una guía de observación. Como ya lo mencionaba, hay tipos de visitas domiciliarias. En el caso de, eh, de violencia hacia niños, niñas o adolescentes, podemos hablar de visitas de diagnóstico y de evaluación. Lo mismo sucede con los casos de violencia hacia las mujeres. En los casos de visitas o de violencia a niños, niñas o adolescentes en situaciones de riesgo, por ejemplo, hablamos de visitas socioeducativas o terapéuticas, que es lo que justamente les iba comentando hace un momento, ¿no? Es importante que, como ya lo mencioné también, el tema de las visitas domiciliarias nos podemos encontrar en diferentes contextos, ¿no? Contextos de ayuda en la que podemos encontrar mayor disponibilidad, mayor apertura por parte de la familia cuando vayamos a hacer una visita domiciliaria. Pero todo lo contrario cae si es que vamos a hacer una visita domiciliaria, por ejemplo, cuando nos ha llegado una denuncia o un reporte y vamos a contrastar la información. Aquí podemos encontrar un contexto más coercitivo, o sea, vamos a tener una mirada por parte de la familia, una mirada coercitiva, digamos, algo, una situación más hostil, ¿no? Nos van a ver tal vez como una amenaza o como una intromisión a su espacio privado, ¿no? Para poder, y tenemos que ser conscientes de ello cuando vamos a hacer una visita domiciliaria, ¿no? Bajo qué fundamento o bajo qué em, finalidad, digamos, o bajo qué contexto estamos yendo a realizar esta visita domiciliaria. Algunos indicadores de violencia cuando vayamos a hacer una visita domiciliaria. Hay indicadores que podemos identificar, indicadores físicos, que es básicamente direccionada a las víctimas de violencia, ¿no? En este caso vamos a ir viendo algunos indicadores de violencia en niños, niñas o adolescentes. Los indicadores más de tipo físico podemos encontrar las ropas interiores manchadas, la picazón, el hinchazón, infecciones urinarias frecuentes, secreción, la orina o, por ejemplo, la defeca en la ropa o en la cama, el olor extraño en las áreas genitales, las enfermedades venéreas, los embarazos, las enfermedades psicosomáticas, ¿no? Algunos indicadores físicos de violencia en los niños, niñas, adolescentes. Indicadores de comportamiento, ¿no? Que también se pueden encontrar son los cambios repentinos y bruscos en la conducta, la baja repentina en el rendimiento escolar, el excesivo interés en temas sexuales, la masturbación excesiva,
el abuso sexual de personas menores, por ejemplo, entre pares, ¿no? Que también es uno de los indicadores, el temor a una persona en especial, ¿no? Los terrores o los temores nocturnos. Y también podemos encontrar indicadores de violencia de conductas comunes al ofensor físico, es decir, al agresor. Podemos encontrar al agresor muy posesivo, celoso, que niegue al niño o a la niña contactos sociales normales, acusa a la niña o al niño de promiscuo, de seductor, es excesivamente atento con el niño, tiene una baja autoestima, es pobre de control de impulsos, entre otros indicadores. Algunos indicadores de violencia en mujeres víctimas de violencia, podemos encontrar indicadores en la pareja, es decir, en el supuesto agresor, cuando ignora sus sentimientos, cuando la insulta, la humilla, desvaloriza su atención ante los niños, no respeta su opinión, no le permite trabajar, es muy protector, es muy celoso, no le proporciona relaciones afectivas, prohíbe relacionarse efectivamente o socialmente, eh, pueda alejarla, digamos, de la familia o de sus redes de protección. Encontramos indicadores físicos en la víctima de violencia, como por ejemplo la cefalea, el dolor torácico, los trastornos digestivos, las quemaduras, la pérdida de piezas dentales, enfermedades de transmisión sexual, entre otros. Aspectos más psicológicos podemos encontrar la confusión, la inseguridad, el miedo, la ideación suicida, los trastornos de alimentación, el abuso de sustancias, trastornos del sueño, entre otros. Y también podemos encontrar indicadores de actitud de las mujeres, ¿no? Actitudinal, que tiene que ver con el temor, la sensación de vergüenza, la angustia, la tendencia a infravalorarse, la baja autoestima, el relato discordante, por ejemplo, de las lesiones, cuando hay una solicitud tardía de asistencia por las lesiones, hay una sobrevaloración del rol de la persona agresora, cuando establece una relación de sometimiento, cuando se aísla socialmente. Son algunos indicadores de actitud de las víctimas de violencia en el caso de mujeres. Esta herramienta no lo voy a tocar porque es más para los profesionales tal vez de las ciencias, mejor dicho, del trabajo social, que tiene que ver con los informes sociales, ¿no? Algún modelito por acá les voy considerando. Y bueno, eso es con respecto al curso de de estrategias. He tratado de tocar algunos aspectos, digamos, combinados, ¿no? Ya que los centros de emergencia mujer tienen un protocolo propio de atención, ¿no? De atención en la que ya aplican ciertas herramientas y ciertas estrategias ya establecidas dentro del protocolo. Sin embargo, también existen otros espacios, otras organizaciones, instituciones, desde los que también podemos trabajar, digamos, en la atención, en la intervención, y es importante ver qué estrategias tenemos en el caso de intervención a víctimas de violencia, ¿no? Aspectos tan importantes como ya lo mencionaba, el tema de la entrevista, el tema de las visitas sociales y también las evaluaciones de riesgo, ¿no? Entonces, esto para ir culminando con el curso de hoy, voy a leer algunos del chat para poder mostrarles, ¿no? Mientras eso, bueno, acá, por ejemplo, me están diciendo que vuelvo a mostrar el informe. Bueno, este es un modelo de informe social que se trabaja desde los centros de emergencia mujer, ¿no? Y es necesario, por ejemplo, que para hacer un informe social hay que revisar siempre la normativa legal vigente, los modelos teóricos, los enfoques, cuáles son los parámetros de análisis, ¿no? Resguardarnos, ¿no? O sobre todo respaldarnos, digamos, con con las técnicas y las herramientas que hemos aplicado, ¿no? Por ejemplo, las entrevistas, la visita domiciliaria, entre otros. Y por aquí, por ejemplo, está el modelo, el informe social, ¿no? Un modelito que se tiene, donde se ponen los datos generales, las técnicas e instrumentos utilizados, el motivo de consulta de ser el caso. Mm, Por aquí, a ver, voy a seguir leyendo un poquito más. Aquí. Por ejemplo, aquí nos comenta Giovanni. Yo creo que nosotros los operadores de justicia, tan solo actuar con empatía, generamos mucha confianza en la víctima. En mi caso, como policía, cuando realizo el seguimiento al cumplimiento de las medidas de protección,
en las visitas domiciliarias y por la experiencia en el área de familia, digamos que tengo un psicólogo en mi interior, ¿eh? De tal manera que realizo una cordial entrevista con la víctima. Qué bueno, Giovanni, qué bueno encontrarnos con un policía que va entendiendo el tema de la empatía, ¿no? De hecho, sabrás como parte, digamos, de esta institución, de la Policía Nacional del Perú, que por mucho tiempo, digamos, muchas usuarias se limitaban a poder ir a denunciar, digamos, los hechos de violencia porque se sentían muy cuestionadas, ¿no? Y felizmente, digamos, la ley ya te va mencionando, digamos, que hay otros criterios para poder atender a las víctimas de violencia. Y qué bueno que resaltes mucho la empatía, porque de eso se trata, ¿no? De poder comprender a la víctima de este hecho tan feo, ¿no? Algo que es necesario saber es que la violencia no es algo que uno busque, ¿no? No es algo que diga, "Ah, yo vivo feliz siendo violentada". No, porque es todo un proceso, ¿no? Es todo un proceso y que implica un tema de soporte, de poder brindarles soporte, de poder brindarles, digamos, las herramientas de poder romper este círculo de violencia, ¿no? Entonces, es importante saber, digamos, desarrollar ciertas habilidades sociales cuando atendemos a víctimas de violencia. Y bueno, te felicito, Giovanni, de verdad que gracias por compartirnos esta experiencia de la empatía en el seguimiento a las medidas de protección, ¿no? En las visitas domiciliarias. Bueno, por ahí me quedo un minutito más si escribiera algo más por el chat, ¿no? Si no, bueno, caso contrario, conmigo será hasta una siguiente oportunidad. Acá está la continuación del modelo del informe social. Igual si desean las diapositivas, ¿no? Puedan comunicarse ya con el centro de capacitación que nos han hecho la apertura para que les hagan llegar también los materiales, ¿no? Y también la certificación de ser el caso, ¿no? Ahí están, por ejemplo, las redes de soporte, las conclusiones y las recomendaciones, que es un aspecto importante en un informe social. Gracias, Giovanni. Gracias, Luz. Bueno, por ahí todavía me queda un minutito más. Si no, bueno, ya me voy retirando. Igual, gracias a ustedes y bueno, que tengan buenas noches.